Listo, profe. Bueno, ahí se ve bien. Sí, profe. Bueno, con respecto a los trabajos prácticos, bueno, ellos lo manejan directamente con la entrega, lo manejan con, con Guillermo, porque el tema de la entrega de los trabajos prácticos, más allá de que sirve para nosotros, forma parte, digamos, del trabajo que tiene que hacer la cátedra, eh, porque tenemos que tener esos trabajos. Eh, También es para ustedes, porque les permite ir haciendo los ejercicios y trabajarlo con tiempo. Si tienen dudas, consultarnos. Esa es la idea. Ustedes tienen, o tenemos, el grupo de WhatsApp. Si ustedes tienen dudas, nos preguntan por ahí y hacemos un Zoom rápido, sacarnos las dudas. Entonces, si lo hacen con tiempo, los ejercicios, vamos viendo todas esas cuestiones. Es muy importante. Obviamente que después lo tienen que hacer prolijo y entregarlos, porque forma parte también de los requerimientos de la cátedra, pero les ayuda a ustedes. Créanme que les va a ayudar, porque si no, dejan todo por el último momento, y bueno, es mucho, bastante. Son 3 temas, pero 3 temas más o menos, ¿no? Bueno, habíamos dicho el otro día, estábamos hablando de las C2 de segundo orden, completa. Y habíamos hablado de cuando la Rx tenía una forma polinómica, tenía una forma exponencial, y nos quedaba por ver cuando tenía una forma en la cual incluyera senos y cosenos. Entonces, en ese caso, la Rx va a ser de la forma A coseno de Bx más, vamos a poner A sub 0, A sub 1, seno de Bx. Vamos a tener que tener un formato de este tipo, en donde aparecen los cosenos y los senos, donde lo que nosotros queremos determinar son A sub 0 y A sub 1, que son los coeficientes. De ahí el nombre, coeficientes indeterminados. La mecánica de enfoque del ejercicio es siempre la misma. A ver, vamos a tomar un ejercicio que estoy tomando del libro. Y segunda, por ejemplo, más y' menos 6y igual a 10 coseno de x. Fíjense en que aquí tenemos bueno, una ecuación diferencial de segundo orden completa donde Rx tiene es la forma 10 coseno de x. Muy bien. Entonces, primero obtendríamos la solución de la incompleta. Primero tenemos eso. Y planteamos la solución
y la que siempre proponíamos, ¿no? Y era igual a RX. Bueno, con esto derivamos dos veces y reemplazábamos la ecuación. De esa manera nos quedaba la ecuación característica r cuadrado más r menos 6 igual a 0. De ahí obteníamos las raíces R1 y R2 para saber qué tipo de solución tenía. Bueno, aquí me queda menos 1 más menos r cuadrado de 1 al cuadrado es 1, menos 4 por A por C, que es menos 6, transformo en más, sobre 2. Bueno, esto es 25, me queda menos 1 más menos 5 la raíz cuadrada sobre 2. Entonces, aquí tengo 4 me da 2 y menos 6 menos 3. O sea que la solución de la incompleta son raíces reales distintas, es constante 1 por e a la 2x más constante 2 por e a la menos 3x. Esta es la solución de la incompleta. La solución de la completa, tomando lo que decíamos de Rx, vamos a proponer una particular de la forma A coseno y vamos a utilizar el coeficiente que tiene X aquí en el ángulo. Es 1. Entonces vamos a poner coseno de X más B seno de X. O sea, ponemos toda la expresión en donde A y B son los coeficientes a determinar. Si esta es una solución, bueno, se tendrá que verificar. Por lo tanto, derivamos respecto de X, y la derivada de coseno es el menos 0, se me queda menos A, seno de X, y la derivada de seno es el coseno, más B, coseno de X. La derivada segunda va a ser igual a menos A, coseno de X, menos B, seno de X. Teniendo las tres, las reemplazamos y nos va quedando lo siguiente. Menos A, coseno de X, menos B, seno de X, más I', o sea, la derivada sola. Sería menos A, seno de X, más B, coseno de X. Menos 6 veces I, que es esta. 6A, coseno de X, menos 6B, seno de X. Y esto tendría que ser igual a 10 veces coseno de X. Bueno. Fíjense aquí, vamos a juntar los senos y cosenos. Entonces, me va a quedar como coseno, tengo aquí menos A, aquí tengo más B, menos 6A. Todo esto es coseno de X, saca un factor común. Luego tengo, voy a poner más con el seno de X, me queda menos B, menos A, menos 6B, todo eso, seno de X, igual a 10 veces coseno de X. Bueno, esto es álgebra pura, ¿no? Y bueno, aquí tenemos una igualdad. Me está faltando, aquí tengo seno y aquí no lo tengo, o sea que yo lo puedo completar a esto como más 0 por el seno de X. ¿Y por qué pongo 0? Porque este término no lo tengo. Entonces le pongo 0 para que ahora cuando igualemos decimos
que todo el coeficiente de coseno de x era igual a 10. Bueno, y aquí Sí. me va a quedar b menos 7a igual a 10. b menos a menos 6a menos 7a igual a 10. Y aquí tengo menos b, menos 6b, menos 7b, menos a menos 7b igual a 0, para poder igualar. Bueno, me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas simples. Entonces de aquí puedo sacar que b es igual, esto pasa 10 más 7a. Lo reemplazo aquí abajo y me queda menos a menos 7 por b, pero b vale esto, 10 más 7a, y esto es igual a 0. A ver qué me queda. Menos a menos 7 por 10 es 70, por menos, menos 7 por 7, 49, a igual a 0. Bueno, a va a ser igual. Este 70 pasa sumando. Y después me queda menos a menos 49 menos 50, que pasa aquí abajo, que es menos 7 quintos. No sé si... A vale 7 quintos. Con A 7 quintos, B es igual a 10 menos 7 quintos, que sería 50 menos 7, 43 quintos. No sé si estará bien, pero de todas maneras encontramos B y encontramos A. Eso nos dice que la solución particular A va a valer menos 7 quintos y B va a valer 43 quintos. Si está todo bien, sí. Pues lo revisan ustedes. De esa manera, entonces la solución va a ser A menos 7 quintos, coseno de X, más 43 quintos del seno de X. Esa será I sub P y esta era I sub I, de manera tal que la solución final es la suma de las dos. Y ahí obtenemos, entonces, ahí obtenemos la solución. La dificultad que pueden aparecer en este caso de funciones de este tipo es que la solución de las incompletas sean complejas conjugadas. Esta solución, en vez de ser así, sean complejas conjugadas y me aparezcan el mismo valor de n que el de Rx. En ese caso, como hacíamos en los otros casos, multiplicamos por x. O sea que Bien. es la única dificultad, digamos, que podrían tener. Lo que queda para cerrar el tema, ¿puedo borrar? Ahí termino, profe. Ahí le digo. Bueno, O sea, profe, habría que multiplicar por x cuando la raíz coincide claro, con el a ver, Rx, sería, digamos. sí, vamos a suponer que la incompleta es de la forma e a la mx, una constante es 1 por coseno de ax, más una constante c sub 2 por el seno de ax. Este a, esta es la incompleta. Si, por ejemplo, la rx es de la forma ax igual que esta, ahí a la solución particular la multiplicamos por x. Y acá aparece, acá nos va a aparecer a coseno de
tanto X más B seno de X, de tantas veces X. O sea, la multiplicamos por X. Bien. Cuando coincide en la incompleta, las raíces. O sea, sería la parte compleja. Les sugiero que vayan al cálculo 2 de Rabuffetti, donde en el último capítulo está todo este tema y plantea esta situación. Bueno, ahora lo único que queda para terminar este tema en realidad no siempre quedan cosas, pero ¿qué pasaría si nos dan un ejemplo de este tipo? Vamos a tomar la misma incompleta para que ya sabemos lo que nos da. Y segunda, así primo menos así. Esta es la misma. Tomamos esta porque ya sabemos lo que nos da. Pero vamos a suponer, estoy tomando un ejemplo del libro, x cuadrado más 7 por e a la menos x. Fíjense que Rx ahora es una combinación de una polinómica con una exponencial. Esta y su i de la incompleta ya sabemos que nos da una constante C1 por e a la 2x más una constante C sub 2 por e a la menos 3x. Lo que nosotros entonces proponemos como particular, cuando tenemos una combinación, es seguir el mismo criterio cuando la veíamos de manera separada. Entonces, si esta es una polinómica de segundo grado, bueno, utilicemos entonces como solución a x cuadrado más bx más c. Una de segundo grado. ¿Me entienden? Sí. Más, aquí tengo una polinómica, entonces va a ser, bueno, para no usar los mismos coeficientes, voy a usar h. A, B, C, H. Por E a la menos X. O sea, entonces acá propongo una solución en función de Rx. Si vienen combinadas, lo hacen así. No hay ningún problema. De la misma manera si aparecen senos y cosenos. Y el procedimiento para resolución es el mismo. O sea, derivan dos veces, reemplazan y sacan los coeficientes. Bueno, lo que hemos visto entonces es coeficiente indeterminado y vimos también variación de los parámetros. Sí. Estos dos temas, o estos dos métodos, nos sirven para encontrar la solución de la ecuación de segundo orden completa. Bien. Y recordando lo que habíamos visto el otro día, con relación a la aplicación de masa y resorte, me quedaba por cerrar, para que quede ya el tema completo. No vamos a hacer todo el desarrollo teórico porque vamos a hacer el desarrollo conceptual. No vamos a hacer práctica de eso, simplemente es ver cómo podemos observar una aplicación de este tipo de ecuaciones completas en un modelo físico. Sí. Bien. Entonces, es todo el mismo tema. Y lo que habíamos visto el otro día era masa resorte de la incompleta, ¿cierto? O sea, que se llamaban métodos de oscilaciones libres. ¿Se acuerdan?
y donde habíamos visto los distintos tipos de movimiento amortiguado, subamortiguado, el oscilatorio. Sí. Bueno, perfecto. Entonces lo que vamos a ver ahora es lo mismo, pero vamos a hacer el mismo esquema. Esto es un resorte. Esta es la masa. Este resorte, como habíamos dicho, era una fuerza, vamos a llamarle F sub 2, K. Bueno, acá sería el desplazamiento, vamos a llamarle KX, para no hacer lío, todo con X. No recuerdo bien cómo le habíamos llamado. En el primer caso, si era T o X, para seguir con la misma. Y habíamos puesto Y en función de T. Y en función de T. Entonces vamos a hacer Y en función de T. Entonces la fuerza de restitución del resorte. El resorte siempre es una fuerza contraria al movimiento, en donde trata de restituir. Y esa fuerza es directamente proporcional entonces a I de T. Luego tenemos la fuerza de roce, F1, en donde aquí tenemos una constante y tiene que ver con la velocidad, ya sería la derivada de I respecto de T. Y lo que vamos a hacer ahora, a diferencia del caso anterior, es que aparezca una fuerza aquí que lo saque de la posición de equilibrio, que le vamos a llamar F de T. ¿Está bien? Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el caso anterior? El caso anterior era que esto estaba quieto. Le aplicábamos una fuerza y desaparecía la fuerza. Al desaparecer la fuerza, me generaba un modelo matemático que tenía que ver con una EDO de segundo orden incompleta u homogénea. En cambio ahora, esto me va a quedar, si queda esta fuerza, la dejo, queda aquí, queda, ya no desaparece. Esto me va a producir una ecuación matemática de este tipo. Bueno, aquí poníamos la masa. ¿De dónde salía esto? De la misma manera que el otro día lo planteamos. La sumatoria de fuerza es igual a 0, ¿cierto? Entonces, masa por aceleración, obviamente, que era la sumatoria de las fuerzas y aplicábamos Newton. Una fuerza se define como masa por aceleración. Entonces, aparecían la constante, bueno, primero aparecía lambda, y aquí tenemos la derivada de I respecto de T, luego aparecía K, y teníamos I en función de T, y ahora no va a ser igual a 0, sino que va a ser igual a F de T, porque F de T la dejamos. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, si dividimos todo por M, me queda una ecuación de este tipo, lambda sobre M, la derivada de I respecto de T, más K sobre M, por I igual a 1 sobre M por F de T. Entonces, ahí fíjense ustedes cómo queda una ecuación diferencial de segundo orden completa. Todo esto sería Rx, que habíamos visto hoy. Sí. Bueno, esta ecuación se denomina ecuación de las oscilaciones forzadas. Ecuación de las oscilaciones
forzada. Bueno, el nombre de forzado obviamente se debe a la permanencia de esta fuerza exterior, de una fuerza externa. Esta externa. Todo esto que está de este lado, el miembro de la izquierda, tiene que ver con el esquema que tenemos masa-resorte. Y lo que está a la derecha tiene que ver con lo que sucede desde afuera. Sí, Bien, el caso más interesante se produce cuando f de t es periódica. Es periódica. Para el análisis, cuando f de t es periódica, nosotros vamos a usar un coseno. Pero lo que nos quiere decir el autor es que cuando esta f de t es periódica, no necesariamente un coseno, sino una función periódica, es donde se produce la situación física más interesante para analizar. Nosotros, por una cuestión de simpleza matemática, no sé, por ponerle un nombre, si decimos que el caso más interesante es cuando la FT es periódica, bueno, vamos a usar una función cosenoidal. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a plantear ya el caso concreto. Bueno, lambda sobre m lo vamos a llamar P. Y a K sobre M lo vamos a llamar Q. Y todo esto que está aquí va a ser una fuerza que tiene un pico, una cresta, por un coseno, con un omega t. Bueno, el dividido m, este m que está acá aparece acá abajo. O sea, nosotros vamos a usar esta. La podemos poner aquí, a un costadito. sí, O sea, si ustedes observan, esta f de t es una función que tiene una frecuencia propia. Porque este omega, recuerdan que lo definimos como 2πf. Entonces, acá tenemos una frecuencia propia. Es una frecuencia que no tiene nada que ver con el sistema. El sistema, el otro día cuando lo vimos, en el caso de oscilaciones libres, no sé si se recuerdan, oscilaba con una determinada frecuencia. Cuando se producía, cuando la fuerza de roce, en el caso ideal de que no exista, esto era un sistema oscilante. ¿Se acuerdan cuando era imaginario puro, matemáticamente hablando? Entonces eso me daba una respuesta así. Si la fuerza de roce existe, esto hace que se frene. Y bueno, ahí podríamos lograr el sistema que se iba atenuando hasta hacerse cero. En ambos casos teníamos en su movimiento aquí una frecuencia. Entonces la función senoidal o cosenoidal, ¿se acuerda que aparecía desfasada, un ángulo de desfase y demás? sí, Tenía su frecuencia propia. ¿Está claro eso? El sistema tenía su frecuencia propia. Ahora bien, esta frecuencia que estamos hablando ahora no tiene nada que ver con esto, porque es externa, porque es externa. O sea que vamos a tener en juego dos frecuencias, la frecuencia propia y la frecuencia de la fuerza exterior. Bueno, conceptualmente hablando, lo que viene ahora es sí, realmente no es difícil, pero porque hay que ir despacio, pero es un despliegue de muchas fórmulas.
lo que nosotros vamos a agregar conceptualmente es que, por ejemplo, si tenemos un caso de un sistema subamortiguado, en el caso de un sistema subamortiguado, entonces nos va a quedar una solución, porque nosotros al solucionar ahora esta, que es completa, va a aparecer que la solución va a ser de la incompleta más la particular. Esta particular que veníamos hablando hace un rato, que la podíamos calcular mediante coeficientes indeterminados, aparece aquí, ahora. Entonces va a aparecer como solución la incompleta, que ya la habíamos analizado, oscilaciones libres, la particular, que depende de f de t. Así como dependía de Rx, que sería Rx. ¿Se entiende? Sí, Y yo se lo voy a escribir, nada más que para que, obviamente que me voy a copiar, para que vean cómo es una expresión, pero vamos a analizarla conceptualmente. Entonces la solución general, con una fuerza exterior, ahora me va a quedar. Y techo por E a la menos lambda sobre M por T, 2M, que multiplica a un coseno, esta era conocida, de la raíz cuadrada, de K sobre M, bueno, estoy reemplazando P y Q, ¿no? Lambda al cuadrado sobre 4M al cuadrado. Esto obviamente era por T más phi. Y esto era lo que nosotros conocíamos como la incompleta. ¿Se acuerdan dónde salía este techo que salía de un cambio de variable que hacíamos? Además, me quedaba una función coseno, ¿ve? Una función coseno, que esto sería el omega. Esto yo lo puedo simplificar escribiendo. Todo esto escribiendo. Esto que está aquí, e a la menos mt por un coseno de omega t más phi. La puedo hacer así, ¿ven? Entonces, este exponencial negativo hace que la señal se vaya a cero. La salida, el desplazamiento, se termine frenando. Que tiene que ver con la fuerza de roce. Por eso aparece lambda, ¿ven? ¿Me van siguiendo? El movimiento es un movimiento cosenoidal con un ángulo de desfase y con omega, que es la frecuencia propia del sistema. Hasta acá. No es necesario que se acuerden la fórmula, pero sí el concepto. ¿Está claro? sí, profe. Bueno. Pero claro, ahora con respecto a la solución general, tenemos que sumarle la particular, y la particular obedece a f de t. Por lo tanto, me va a quedar también una fuerza acá, techo, porque así la habíamos definido, ¿ves? Y aparece el coseno de omega t más un ángulo también, phi de desfase, que le llamamos y asterisco para diferenciarlo de este ángulo de desfase, le llamamos y asterisco, o si quieren, tinta le ponemos para hacer distinto. Esto que está aquí es un ángulo de desfase. Pero esta fuerza F aparece dividida en el despliegue matemático por una raíz cuadrada donde aparece. Lo escribimos. Me estoy copiando para escribirlo una vez que ustedes vean todas las cosas que entran en juego. Este es omega dado por la fuerza exterior.
más lambda cuadrado más, no, perdón, por omega cuadrado. Todo esto, fíjense en ustedes, también es parecido, acá va a aparecer, todo esto que está aquí, es como si fuese una gran amplitud, multiplicada por otro coseno. Nada más que el omega es otro, no es igual a este. Vamos a poner el omega 1 y este vamos a poner el omega 2. T más un ángulo θ. Fíjense que aparecen una suma de dos términos que tienen que ver con funciones cosenoidales y con amplitudes. Con amplitudes. Esta es la amplitud. Y esta es la amplitud. Fíjense que aparecen las dos. O sea, todo esto tiene que ver con la fuerza exterior y todo esto es la incompleta que ya la habíamos analizado antes. ¿Se entiende? Sí. O sea, como esto va a quedar grabado, yo les puedo decir ahora dictar, así como leer con el texto que dice. La solución general es la suma de dos términos. El primero corresponde a las oscilaciones libres, esta, y su i, y tiende a cero, ¿ven? Esto es un exponencial negativo, tiende a cero con el tiempo. Esto se denomina, esto que tiende a cero con el tiempo, obviamente que Profe, eh, está muteado. Se le silencia el micrófono. determinado tiempo, este transitorio desaparece. Estoy hablando de este. Y solo queda actuando el segundo término, que es la respuesta del sistema a la fuerza externa. Esta es la respuesta de este sistema solamente a esto. O sea, que pasó el efecto transitorio y este sistema se va a mover de acuerdo a la fuerza externa. Sí. ¿Estamos bien? Bueno, si observamos la fuerza externa, aquí lo que se puede hacer es, ¿cuándo será máxima esta amplitud? Lo vamos a ir escribiendo. A ver dónde escribo. Por acá. Acá podemos utilizar un concepto matemático. ¿Cuándo será máxima? ¿Cuándo será máxima? ¿Cuándo será máxima esta fuerza? Porque esto es una amplitud. Y tenemos, la masa no va a variar. Lo que podemos hacer es que con el paso del tiempo podemos analizar cuándo va a ser máxima esta fuerza. Y entonces, cuando hablamos de fuerza máxima, estamos hablando de la amplitud. Bueno, esto es vamos a dibujarlo desfasado. Estamos hablando de la amplitud Sí. de esta oscilación, porque acá tenemos una señal cosenoidal, entonces esta es la amplitud. Entonces se deriva, utilizamos máximos y mínimos, se deriva esta amplitud respecto del tiempo. Omega t. Respecto de omega t, derivamos
y se puede sacar el valor para el cual ocurre la máxima oscilación. Bien, Bueno, hay esto un cálculo matemático que está en los textos, no hay problema, no hay problema. Lo que sí, conceptualmente, y esto es lo importante, cuando ocurre ese valor de omega que hace máximo, la amplitud, se dice que se ha producido el efecto de resonancia. El efecto de resonancia. Y bueno, entonces el tema de resonancia lo que hace es que esta amplitud comience a crecer exponencialmente, y si esta fuerza provoca que la respuesta del sistema comience a moverse cada vez más, a desplazarse cada vez más, porque esta amplitud crece exponencialmente, quiere decir que esto va a colapsar. Va a colapsar. Y hay todo un desarrollo matemático en donde podemos obtener el valor de esa frecuencia y demás en función de f de t. Eso es conceptualmente. O sea, sería bien, así. Tenemos un sistema masa-resorte y tenemos una fuerza exterior. Esto comienza, por aplicación de la fuerza exterior, comienza a oscilar, pero el movimiento propio del sistema, suponiendo que sea un sistema subamortiguado, bueno, se va a hacer cero con el paso del tiempo. Pero va a quedar la fuerza exterior actuando. Entonces, se puede analizar matemáticamente para qué valor de omega, la respuesta es esta, la respuesta comienza a crecer, Ese efecto o el valor de omega que hace crecer esa amplitud de la respuesta, se llama resonancia. Y si la amplitud comienza a crecer, evidentemente, esto que está aquí, que representa el movimiento, bueno, si esto se hace muy grande, se termina colapsando. Es una de las aplicaciones interesantes porque precisamente cuando algo colapsa, es porque la frecuencia de la fuerza exterior comienza a tomar determinados valores que hace que la amplitud crezca. Eso pasa, por ejemplo, con los movimientos de los puentes, que tiene su propia vibración, que tiene que ver con la frecuencia propia del sistema. Pero por efecto, por ejemplo, de los vientos, que se mueve, sería la fuerza exterior, puede llegar a colapsar. bien, Y algo parecido sucedió con las líneas de tensión de las líneas eléctricas en el sur hace poquito, en donde, si ustedes leyeron, se produce un movimiento debido a las condiciones climáticas que comienzan a vibrar y se va aumentando la amplitud y colapsa. Bueno, habría que buscar el modelo matemático, pero conceptualmente hablando, es esto. Conceptualmente es esto. Es una ecuación de segundo orden completa. Podemos encontrar un modelo matemático utilizando la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden completa para simular o para ver el tema ese. Bueno, lo único que me queda para terminar con ecuaciones diferenciales ordinarias, un alumno me había preguntado el otro día respecto a un circuito eléctrico. ¿Se acuerdan? sí, Bueno,
Yo voy a plantear alguno, a ver, voy a plantear. O díganme ustedes si. Yo voy a fijar acá en la guía de trabajo práctico, a ver si tenemos algún circuito eléctrico. A ver si era este, no me acuerdo. Bueno, acá hay, no sé si, acá tengo un circuito donde aparece, no sé si es el mismo, que ustedes tienen, en donde son dos situaciones. En el primero, por ejemplo, el capacitor vale 0,02 faradios. La resistencia 10 ohm y la fuente de alimentación es continua y vale 100 volts. ¿Algo así me preguntaban o...? Sí, creo que sí. Bueno, cuando el tema es este, cuando yo cierro la llave, dice expresar, determinar para cada caso la expresión de la corriente I de T que circula cuando cierro la llave. Entonces, de acuerdo, cuando cerramos la llave, de acuerdo a las leyes de Kirchhoff, comienza a circular una corriente, de manera tal que la tensión aplicada entre este punto y este punto es la suma de la tensión que hay aquí más la que hay aquí. La que hay en una resistencia siempre I por R, por la ley de Ohm. Y en un capacitor es 1 sobre C, la integral I de T. Lo que podemos hacer, si derivamos respecto de E, si derivamos respecto de E, la derivada respecto de T, E es 0. Aquí me va a quedar I, que va a ser la derivada, porque no sé lo que vale, va a quedar como derivada de I respecto de T. Y la derivada de esto es I sobre C. Bueno, así como está esto, si divido todo por R, me queda la derivada de I respecto de T más 1 sobre RC por I, igual a 0. Y esta es una ecuación diferencial lineal de primer orden. ¿Se acuerda que la resolvemos mediante una fórmula? La solución I de T va a ser igual a E, a ver, ¿cómo era acá? La integral de quién? De P. Menos más
¿Era así? ¿A dónde estaba el menos? Ya la tienen que saber a eso, ¿eh? ¿A dónde quedaba el menos? El integral no quedaba arriba, en la exponencial. ¿Cómo? ¿No era e a la menos integral de p ¿Acá? de t? Sí, Ajá. señor, así era. Bueno, ahí era. Bueno, era esta fórmula. Resulta que acá P es 1 sobre RC. Y R de T es igual a ¿cuánto? Por lo tanto, el I de T va a ser igual. Bueno, vamos a hacer la integral P de T. P es 1 sobre RC, diferencial de T. La solución es 1 sobre RC, T, la respuesta. Entonces, al ponerlo aquí con negativo me queda E a la menos 1, bueno, ya está resuelta, perdón. 1 sobre RC, T. Que multiplica, esto es 0, que multiplica a C. Y ahí está la respuesta. Reemplazamos RC por lo que vale. Esto es igual a E, a la menos 1 sobre 0,02. Bueno, hay que multiplicar por 10. Por una constante. Y esto es igual 0,2. 1 sobre 0,2 T por una constante. Pero vamos a hacer una... ¿Esto lo entendieron? Sí. ¿Todo lo entendieron? Sí. Bueno. Sí, sí. Bueno. Vamos a hacer este planteo ahora. En otro, creo que está en la misma práctica. En otro, es otro ejercicio. Esto que está aquí dice determinar la expresión de la corriente y de T del circuito en la figura cuando el interruptor conmuta de 1 a 2 en el tiempo t igual a 0. En el tiempo t igual a 0, ahí comienza el estudio nuestro, pasa de 1 a 2. Así con el, a ver, pregunto, ¿qué pueden decirme al respecto? ¿Cómo interpretan esto? No los quiero yo tirarle línea para, yo quiero que ustedes lo piensen, a ver.
encontrar la corriente cuando paso a la posición 2 en el tiempo t igual a 0. O sea, pasaría acá, ¿cierto? Vamos a hacerlo así. ¿Qué pueden decirme al respecto? ¿Cuál es el sentido físico de que esté en la posición 1 primero? Para que yo pensarlo desde el punto de vista matemático. ¿Qué sucede en la posición 1? Y circula una corriente por toda la malla exterior. Perdón, ¿cómo me decís? Circula una corriente por toda la malla exterior. Claro. Bueno, vamos a suponer que esté conectado así. Dice, el circuito está conectado así. Yo quiero saber la corriente cuando lo paso a la posición 2. Bueno, no hay ningún problema. Entonces, el tema es el siguiente. A ver, le vuelvo a preguntar otra vez. ¿Cuál es la corriente que está circulando en esa posición? Conceptualmente. Fíjense en que la fuente de alimentación, 50 volts, y tengo una resistencia y un capacitor. ¿Cuál es la corriente que está circulando en ese momento? Eh, 50 sobre la impedancia. ¿Cómo? 50 sobre la impedancia equivalente. Los Pero 50 voltios. no lo piensen matemáticamente, conceptualmente. Acá hay una fuente de alimentación continua, ¿sí? Quiere decir que la frecuencia es 0. Y acá hay un capacitor. Esto está conectado así. ¿Qué corriente está circulando? ¿Hay alguna corriente? Puede pasar si esto es continua. ¿Ah? Hasta que se cargue el capacitor. Claro, pero no me dice el problema. Me dice que está conectado. Se supone que ya ha pasado un tiempo. Está conectado. Y dice analizar la corriente cuando pasa a la posición 2. Entonces yo digo, bueno, así como está conectado, si paso a la posición 2 me va a producir una condición inicial. Antes del 0, ¿se acuerdan? Sí. Pero resulta que la condición inicial que hay acá, que sería una corriente, no existe. ¿Por qué? Porque hay un capacitor y un capacitor me bloquea la corriente continua. No me la deja pasar. Es un circuito abierto. Claro. ¿Lo entienden eso? Sí. Por eso es que al ser un circuito abierto, no hay corriente. Entonces lo que puedo decir es que la corriente en el inicial es 0. Bien. Bueno,
Cuando paso a la posición 2, saco de acá, me quedó este circuito. Pero fíjense cómo está la batería. Está así. Entonces la corriente va a ir de este lado. Porque siempre va de menos a más, bueno, acá va a ir de menos, va a girar así. Entonces acá va a tener 10 volt igual a la corriente que circula por R más 1 sobre C por I de T. Es muy parecido al que hicimos recién. Derivamos, esto va a ser 0, me queda R por la derivada de I de T, más 1 sobre RC, y ahí pueden calcular ustedes la I. No hay ningún problema. Yo lo que quería era ver la interpretación del problema. ¿Está bien? Sí. Bueno, eso ya lo... Para mí, profe, era al revés, por eso no lo interpreté. Para mí en 2 está abierto y en 1 está cerrado. No, bueno, lo pongamos en 1 de vuelta. Claro, o sea, yo lo veía así, por eso no contesté. No, así está cerrado acá. Pero ¿qué pasa? Hay un capacitor y, Sí. y hay una fuente de continua. Entonces este capacitor, así como está, suponer que esto esté conectado así, sería un estado permanente, el estado que estaba antes. Si está, vamos a suponer al revés. ¿Qué pasa en un tiempo? Vamos a suponer que esté así. Bueno, también me va a dar 0. Vamos a suponer que, vamos a cambiarlo esto, como el que vimos hace un ratito. Vamos a suponer que yo cierro la llave acá. Circula una corriente. ¿Cuánto? A ver, díctenmela, por favor, recién la hicimos. ¿I de T igual a cuánto? El resultado del anterior. Sí. Así era. Miren. En el instante, esto está así, yo la cierro en T igual a 0. En el instante T igual a 0, E a la 0 es 1. O sea que la corriente tiene un valor máximo acá. ¿Sí? La corriente tiene un valor máximo. Me pone así para que no moleste mi luz. Cuando empieza a transcurrir el tiempo, no olvidemos matemáticamente hablando. ¿Qué ocurre aquí con este capacitor? Se comienza a ¿qué? Carga. Se va cargando el capacitor. Sí. Cuando llega a los 50 volt, voy a tener abierto. Voy a tener 50 volt aquí y 50 volt aquí. Quiere decir que sobre la resistencia no va a haber una diferencia de potencial. Si no hay una diferencia de potencial, quiere decir que este es el mismo que este. No hay corriente, porque es 0 la diferencia de potencial. Sí. Desde el punto de vista físico, digamos, esto es un capacitor y es un circuito abierto para la continua. No es lo mismo que si tuviese una bobina, que es un cortocircuito. ¿De dónde sale eso? ¿Por qué les digo eso? ¿De dónde sale? Bueno, hay una reactancia capacitiva que es 1 sobre 2 pi por F. Y hay una reactancia inductiva que es 2 pi F. Si la frecuencia acá es 0, porque estamos en continua, es 0, 1 sobre 0 es infinito. La reactancia es infinita, quiere decir que no va a pasar corriente. ¿Lo ven? Sí. En cambio, en una bobina, si la frecuencia es 0, la reactancia es 0. Es un cortocircuito. Para la continua es un cortocircuito.
En cambio, en un capacitor es circuito abierto. ¿Se entiende? Bueno, en concreto, cuando pasó un tiempo que yo dejé cerrado todo esto, se cargó el capacitor y la corriente se va a hacer cero. ¿Por qué? Porque se hace cero la diferencia de potencial. Pero en el primer instante, vamos a suponer, ¿qué pasó en 0,01 segundo? Al muy poquito tiempo de prenderlo. Bueno, me voy a la expresión, reemplazo aquí, y no es cero, tiene un determinado valor. Sí. Pero a medida que va creciendo, esto va siendo así. Claro, va disminuyendo. Arranca con un pico y se hace cero. Y la carga del capacitor es justamente al revés. La carga con la tensión en el capacitor es justamente al revés. Se va cargando Sí. hasta llegar al revés de esta. ¿Lo entiende físicamente y matemáticamente? Acá está matemáticamente Sí. resuelto. La corriente se va a hacer cero cuando el tiempo sea muy grande. Y esto es lo que pasaba en el circuito anterior. Ahora lo voy a acomodar para que veamos el circuito anterior. Estaba conectado así. Entonces, si ya había pasado un tiempo, ¿cuánto era la corriente? Cero. Cero. Ok. Entonces, cuando acá aparece una nueva fuente, que lo paso a la posición esta, la condición inicial, la corriente inicial es cero. Entonces, por eso lo había puesto yo aquí. ¿Entienden el concepto? Y la respuesta va a ser similar a esta. En donde esto se le llama constante de tiempo de descarga. O sea, fíjense, todo esto que está aquí es lineal. Y es esta recta. Es esta recta. Que es tangente acá, a esta curva. Por eso el coeficiente. Si ustedes derivan, es el coeficiente. Y esto le da la tangente. Bueno, todo eso tiene que ver con máximos y mínimos y demás. Fíjense cómo todo está relacionado con todo. Cómo de un problema físico podemos encontrar el modelo matemático y resolverlo. Esta pendiente está dado por esto. Entonces, variando RC, varío la pendiente. Hago más rápido a cero o menos rápido. Un capacitor más grande se va a tardar más tiempo en cargarse. Entonces la pendiente va a cambiar, porque me cambia este número. ¿Entiende todo el análisis que podemos hacer? Bien. Sí. Bueno, perfecto. Bueno. Y los circuitos son todos así, tienen que resolverlo, a ver. No se los voy a hacer porque si no le quito la posibilidad de ustedes de intentarlo. No, por eso no se los quiero hacer. No, pero vamos a planteo nada más, ayudarlo un poquito. Si no se me enoja Guillermo, porque dice que yo le hago los ejercicios a los alumnos. Miren. Sí, miren, acá tengo 2, 3, qué sé yo, a ver, tengo una. A ver. Vamos a hacer un planteo nada más. Tengo una resistencia, esto vale 100 volts. Fíjense que es continua. Tiene una llave acá. Esto si lo ven en la guía de trabajo práctico, es uno de los ejercicios. A ver, acá hay una resistencia y acá hay una bobina. Bueno, esto vale 5. A ver, ¿qué dice el enunciado? A ver, no tengo más nada. Acá circula una corriente I1 y acá circula una corriente I2. ¿Entienden el circuito? Dice así. Determina la corriente I1 de las mallas, o sea, la I1 y I2, de las mallas del circuito representado en el esquema circuital. No es, y entre paréntesis dice, no es necesario tomar las corrientes como muestra la figura. Bueno.
no lo voy a hacer, les voy a ayudar a pensarlo. Dice, pero no dice, mira, no, dice así, determinar la corriente cuando se cierra la llave, o cuando se abre. Bueno, no lo dice. Le vamos a agregar cuando se cierra el interruptor. Muy bien, este es el interruptor. Cuando está abierto, vamos a suponer que tenemos este circuito que está acá. ¿Qué me queda? 100 volts igual a I por R, más esta I por este R, ¿cuánto vale? 10. Vamos a ponerle R1 y R2. O sea, la corriente, imagínense que esto está abierto, si está abierto no circula corriente por ahí. Me queda este circuito. Me queda 10 volts igual a I sub 1 por R1 más I sub 1 por R2. Más la que cae en la bobina, L, que tiene un valor, 2 henrios. 2 henrios. HI. Bueno, esta es la bobina L. Entonces, siempre en la bobina es de la forma de I1 respecto de T. Bueno, ahí me queda un circuito, una expresión, que es una ecuación diferencial de primer orden lineal, EDO, lineal, completa. ¿Por qué? Porque está RX. La ven ahí, mire, lo ordenamos. Divido todo por L. Me queda de I a dt. Si divido todo por L, acá saco factor común y me queda R1 más R2 sobre L por I sub 1 más igual a este 100 volt. Sí. Igual a 100 sobre L. Dividí todo por L. Y fíjense que me quedo de I a dt, I y R. Esto es P y esto es RX. Bueno, ustedes lo pueden calcular por una ecuación diferencial lineal completa. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos calculando aquí? La I sub 1. ¿Está bien? ¿Lo entendieron? Sí. Sí. Bueno, ¿qué pasa ahora cuando cierro acá? Cuando cierro me aparecen dos mallas. Y las mallas son 100 igual. Ahora fíjense, aparece I sub 2 porque cerré acá. Entonces me va a quedar. Esta I sub 1 sigue pasando por R1. Entonces me queda I sub 1 por R1. Más. Por R2 está pasando la corriente que viene para abajo con la otra que va para arriba, que es I sub 2. Entonces acá me va a quedar I sub 1 menos I sub 2 por R sub 2. Más. Y acá pasa lo mismo. Va a quedar L por la derivada de I1 respecto de T menos L por la derivada de I1 de I sub 2 respecto de T. Porque viene así y la otra va para el otro lado. Y del otro lado, en la malla 2, esta es la malla 1. Y en la malla 2, la tensión es 0 porque no hay ninguna fuente de alimentación. Y aparece esta misma que aparece aquí, no se va a quedar I sub 1 menos I sub 2 que multiplica a R2. I sub 1 menos I sub 2. Más. Acá también aparecen, de derivada, podemos poner así. L2 por la derivada de I1 menos I2 respecto de T. Más, y acá aparece la I sub 2 solita por la resistencia R, que la vamos a llamar R3. Fíjense en que
esta es la malla de Kirchhoff, las corrientes por cada uno de los parámetros, y fíjense que la I sub 2 se opone siempre si una baja y la otra baja, y esta otra malla 1 tiene 100 volts, por eso una es 0. Y esto me queda un sistema, que ustedes ya lo vieron con Guillermo, cómo resolver. Entonces, ¿qué es lo que hay que hallar acá? Y 1 y 2, o sea, resolver este sistema. ¿Han entendido la idea de qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo hacerlo? Sí. No me contestan en uno solo, no sé si el resto lo han Sí, entendido. profe. Sí, profe, sí. No hay Sí, profe. ninguna duda, están bien, o sea, es cuestión de práctica, pero si no hayan entendido algo, díganme por favor. No, Porque sí se aquí ya entiende, veo. profe. Bueno, perfecto. Cualquier duda, por WhatsApp Sí. me mandan y total usamos el Zoom gratis y nos conectamos y hacemos si hay Sí. alguna duda. Ok. Bueno. Nos queda un ratito nada más de tiempo, vamos a hacer algo, por lo menos para introducirnos en el tema. Se llama ecuación diferencial parcial. Parciales. O sea, vamos a comenzar con la otra unidad que se llama ecuaciones diferenciales parciales. Bueno, ¿cuál es la diferencia con respecto a las ordinarias? Que cuando hablamos de ecuaciones diferenciales parciales hacemos referencia a que tenemos en juego más de una variable. Más de una variable. ¿Se entiende? Más de una variable. Bueno, y tenemos varios ejemplos para poder hablar de ecuaciones diferenciales de este tipo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una barra, que puede ser esta lapicera, y lo ponemos a calentar en una hornalla de la cocina, se va a empezar a calentar, bueno, vamos a usar esta para que sea más gráfico, se empieza a poner roja la punta, y si yo lo tengo agarradito de aquí, o sea, primero está frío, la temperatura está, lo pongo arriba de la hornalla, se comienza a calentar, y el calor hace que esto, bueno, se vaya poniendo rojo, y si yo lo tengo agarrado de aquí, es muy probable que me empiece a quemar. Yo lo voy alejando, lo voy alejando, lo voy alejando. Quizás al tiempo también me empieza a quemar aquí. Yo lo voy alejando. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando que el calor en una barra se comienza a propagar. Se comienza a propagar. Entonces, hay dos cuestiones que aquí que tenemos que tener en cuenta. Si se propaga así como está muy simple, estamos Sí. hablando de la temperatura y estamos hablando que no es la misma en el momento que lo pusimos al haber transcurrido un determinado tiempo. O sea que ya tenemos una variable que es tiempo. Y una variable que es el tiempo. Se fue calentando a medida que transcurrió el tiempo. ¿Ok? Sí. Y por el otro lado, como lo íbamos moviendo así, quiere decir que transcurre una cierta distancia, un desplazamiento. Entonces, el calor no es el mismo en la punta que acá. Entonces, pasó un tiempo y el calor se propaga. Entonces tiene que ver el tiempo y la distancia. Si yo quiero calcular el calor, cómo fluye, por ejemplo, en una barra, tengo el tiempo y la distancia. ¿Está claro? Sí. Bien. Ese desplazamiento, al ser en una sola dirección, se llama unidimensional. Pero ustedes saben que el calor no se propaga en una sola dirección, sino se propaga
Y, Radial. claro, entonces se termina después haciendo bidireccional y tridimensional, o sea, estamos hablando del espacio. O sea que estamos hablando de temperatura, dirección X, dirección Y, dirección Z, con una manera de esquematizarlo. Estamos hablando de 4 variables. Entonces el calor, como se propaga, es una ecuación diferencial parcial, porque depende de 4 variables. Entonces es una función que depende de, bueno, pongamos T, de X, de Y, de Z. Por ejemplo, 4 variables. Ese es el calor. Propagación. Y, por ejemplo, si tenemos algo muy simple, una cuerda, la cuerda de una guitarra, un violín, pero tenemos, están fijas en sus extremos, una guitarra es fácil de darse cuenta. Si la hacemos así, sin, libre, digamos, la hacemos sonar, la sacamos de su posición de reposo, va a vibrar. Esa vibración produce un sonido. ¿Está claro? Por ejemplo, es una Sí. nota musical. Do, re, mi, fa, sol. Una nota musical. Ahora, si a la guitarra yo la presiono a una cierta distancia, la hago más corta, ya con mis dedos, como que lo que hace el músico, la presiona, le cambió la distancia. Ya está fija aquí, aquí ahora. El sonido que hace es otro. Si yo lo cambio, el sonido que hace es otro. Y también tiene que ver, bueno, esa es la posición, y tiene que ver, si esa cuerda de la guitarra yo la afino, o la tenso más, o la tenso menos, me va a cambiar el sonido. Una cuerda de una guitarra se supone que cuando yo la saco de la posición de equilibrio, que te la cuerda, vibra hacia arriba, hacia los costados, vibra describiendo. Si yo lo logro mirar desde aquí, voy a describir como un círculo, porque vibra. Nosotros, si consideramos matemáticamente que vibra solamente en un plano vertical, sería la variación o el desplazamiento en una sola dirección. Y si vibra también así, bueno, ya tenemos que considerar la otra dirección. De ahí también estamos hablando de una vibración, de una cuerda vibrante que vibra en una dirección, en dos o en tres, o en el espacio, ¿cierto? Siempre me describe como una superficie. Entonces, lo que estamos viendo es que en función entonces de todo el movimiento, en función de la longitud que va teniendo la cuerda, porque yo le voy poniendo los dedos así, le voy cambiando la nota musical, aparecen varias variables en juego. Al aparecer varias variables en juego, obviamente me define una ecuación diferencial, pero esta ecuación diferencial se llama ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, ¿qué son las ecuaciones diferenciales parciales? Son ecuaciones diferenciales que tienen más de una variable. Nosotros lo que vamos a ver es un modelo matemático para poder resolver una ecuación diferencial parcial. Ya van a ver cómo lo vamos a hacer. Y voy a utilizar, nosotros con Guillermo optamos por tomar dos ejemplos, porque que dependen de dos variables nada más. Por ejemplo, espacio-tiempo, o el calor o en la cuerda vibrante, y nada más, en X y T, dos variables, X y T. No utilizamos ni Y ni Z porque se complica, porque fíjense, si tenemos una cuerda vibrante que vibra en esta dirección,
tenemos otra cuerda vibrante que la hago vibrar en otra dirección, lo que me está haciendo ya no es es una membrana. Estoy hablando, por ejemplo, para un ejemplo práctico, membrana, estoy hablando, por ejemplo, del parche de un bombo. El parche de un bombo. Es algo plano ya, porque me aparece la dirección Y, y la dirección X me determina un plano. Ya es una membrana. Entonces, el análisis matemático se hace un poco más complicado. Lo mismo sucede Sí. en el flujo del calor. Entonces nosotros para ver simplemente, no simplemente, sino que es posible, toda vibración es posible, encontrar un modelo matemático, nosotros lo que vamos a hacer es trabajar con estas dos variables nada más. Por eso digo que tomando como ejemplo el flujo del calor o la cuerda vibrante, en ambos es muy similar el tratamiento y el enfoque, muy similar, muy similar. Yo voy a explicar uno, voy a explicar el de la cuerda vibrante. Bueno, Y se llama método del producto o variación variables separables. Y para ello vamos a utilizar dos conceptos clave que ya hemos estudiado. Las ecuaciones diferenciales ordinarias y Fourier. bien. Fourier. Bueno, entonces lo que vamos a hacer Profe, es para más variables, ¿se utilizan los mismos métodos o es más complicado? no, es más complicado. Ustedes pueden observar el Ah, bien. libro, sí, pueden observar el texto y van a ver que se complica bastante. Pero en realidad no hay nada complicado, o sea, es cuestión de ponerse a analizarlo despacito. No es, Sí, no es que sea difícil, ¿no? De hecho, en el texto está explicado. Pero en función de los tiempos que nosotros tenemos para esta materia, y está contemplado ecuaciones diferenciales en el programa, parciales, nosotros lo que vamos a ver es el método del producto, y como método consideramos suficiente analizarlo solamente en una sola dirección, y tener solamente dos variables nada más. Con eso creemos que ustedes van a poder comprender conceptualmente de qué estamos hablando. Lo demás lo podemos encontrar en el texto, pero tenemos que ver primero cómo es esto de más de una variable, por lo menos tener ese concepto. ¿Qué sucede si en vez de ser una EDO depende de otra variable? Bueno, lo veamos, es esto lo que estamos viendo ahora. Bueno, lo que vamos a ver en este desarrollo es entonces una ecuación diferencial parcial. Vamos a ver cuerda vibrante, se llama cuerda vibrante o ecuación de la onda. Pero ¿cuál es la ecuación de la onda? De algún lado la tenemos que sacar, de algún lado la tenemos que obtener. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con algunas consideraciones respecto a un modelo físico y de ahí encontrar la ecuación de la onda, para después ver cómo la resolvemos. En el día de hoy vamos a tratar de encontrar la ecuación de la onda nada más. Y ya el desarrollo de cómo la resolvemos lo dejamos para la clase que viene. Ah, yo no sé si les dije, bueno, me acordé recién, la clase que viene es el lunes, ¿cierto? sí, Sí. Bueno, yo el lunes tengo examen final en la UNLAR. Así que vamos a hacer como hoy, vamos a trasladar la clase del lunes a hoy que día es jueves, al jueves de la semana que viene a la misma hora de hoy. ¿Puede ser? de mi parte no hay problema. Después vamos a retomar, bueno, bárbaro, después vamos a retomar las clases los lunes y le vamos a seguir agregándole un poquito más los jueves si no hay problema, y nos da el tiempo para ir ampliando conceptos. Bueno, el lunes entonces no va a haber clase porque tengo que tomar el examen final, justo a las 15 horas, Bien. y es virtual, así que es la primera vez que vamos a tomar un examen así, no sé el tiempo que nos va a llevar,
con otro ingeniero también de la UTN, el ingeniero Céspedes, tenemos que tomar análisis matemático 2 en UNLAR. Bueno, entonces, lo vamos a poner acá para no olvidarnos, el jueves, si hoy es jueves, yo voy a anotar acá porque si no me olvido, después les tengo que estar preguntando a ustedes. Jueves 10. 3. Hoy pasaría a ser el jueves, el próximo sería 10, el 09. El 10 del 09, matemática para ingeniero. Perfecto. Bueno. Bueno, acá queda anotado. Bueno, entonces vamos a armar el modelito. Después la clase que viene sigue. Bueno, vamos a ver entonces cuerda vibrante, ecuación de onda. Ecuación de la onda, así también se la llama. Y dice, vamos a encontrar la ecuación de la onda para pequeñas vibraciones. Tenemos una cuerda, la sacamos su posición de equilibrio y vamos a comenzar a vibrar. Son vibraciones transversales de una cuerda elástica. Por ejemplo, una guitarra, un violín. Y la cuerda la tensamos. Esto va a ser espacio. Desde 0 hasta una determinada distancia que vamos a llamar L. Una cuerda está tensada ahí, como la cuerda de la guitarra, que está atada en los dos extremos. Está fija en los dos extremos. Bueno, después, ¿qué hacemos? La sacamos de la posición de equilibrio y la cuerda se comienza a mover. Pasa de esta posición, o pasa acá más arriba, o más abajo, vibra. Va vibrando. ¿Está bien? Y en algún instante, por ejemplo, está vibrando, en algún instante, para nosotros, desde el punto de vista matemático, decimos, bueno, a partir de este tiempo, a partir desde acá en adelante, por eso nosotros decimos, a partir de t igual a 0, ¿cuál es el comportamiento de ese desplazamiento de la cuerda vibrante? Se supone que va a vibrar y en algún momento, por la resistencia de la inercia, va a terminar siendo 0. Va a quedar quieta. Es como que agarro una cuerda de la guitarra, le saco la posición de equilibrio, hace ting, y con el tiempo no se escucha más. Quiere decir que volvió a su posición de reposo. Nosotros vamos a estudiar ese desplazamiento, esa vibración. Entonces, el tema es determinar, o puede ser al revés, que considerar el estudio cuando se esté moviendo, o decir, bueno, en el instante t igual a 0, la cuerda está quietita. La saco de la posición de equilibrio y comienza a vibrar. Y comienzo mi estudio allí. Eso tiene que ver nada más y nada menos que con las condiciones iniciales. En el momento que yo estudio el análisis. Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Entonces, lo que nosotros vamos a calcular es la deflexión, que le vamos a llamar U. La deflexión es el desplazamiento. Le vamos a llamar U, que va a depender de X y va a depender del tiempo, porque no es lo mismo cuando comenzó que cuando pasó un tiempito. O no es lo mismo que este punto fijo esté aquí o esté aquí. Lo pueden observar ustedes en la cuerda de la guitarra, cambia la posición de los dedos, que le cambia el tono. Bueno, para un tiempo t mayor que 0. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a calcular. La deflexión U, que depende de x de t, para un tiempo mayor que 0. Entonces, lo que vamos a suponer algunos conceptos para encontrar el modelo matemático, algunos conceptos físicos que tiene que tener esa cuerda vibrante.
Bueno, lo primero que vamos a decir es que la masa de la cuerda por unidad de longitud tiene que ser constante. No puede ser esto, así, una masa así. O sea, va cambiando la masa por unidad de longitud, no puede variar, no puede variar. Entonces se supone que es una cuerda cuya masa por unidad de longitud es constante. El espesor, digamos, es el mismo acá, que acá, que acá, que acá, que acá. A eso se refiere. ¿Se entiende? Entonces vamos a suponer eso. Es perfectamente elástica. Y la otra es que no ofrece resistencia a una flexión. ¿Qué significa eso? Esto no es como un hierro que yo lo quiero mover y no se mueve. Es una cuerda que no ofrece resistencia. Yo la puedo sacar de la posición de equilibrio y la suelto. Y se flexiona. ¿Se entiende? Bueno. Otra cosa. Si yo tengo una cuerda y la ato aquí, y la ato aquí, no es como los cables, por ejemplo, de las líneas eléctricas donde hay una deflexión propia por el peso del material utilizado. ¿Y quién lo hace que baje para acá abajo? La fuerza de gravedad. Entonces, nosotros vamos a suponer que la fuerza de gravedad no influye sobre la deflexión de la cuerda, o sea que va a estar siempre derechita. ¿Está claro? La fuerza de gravedad es despreciable, entonces la podemos considerar que no actúa, no hace este trabajo, no hace el efecto de un arco. Bueno, otra consideración a tener en cuenta es que el desplazamiento de esta cuerda se va a mover en un plano vertical, que se va a mover así, no va a tener este desplazamiento, ni así. ¿Se entiende? Ni así, ni así, solamente se va a mover en un plano vertical. Bueno, entonces, vamos a encontrar con estas consideraciones el modelo matemático. Decía que íbamos a encontrar el modelo matemático de la ecuación de onda. Bueno, vamos a dibujar como teníamos recién. Este es el punto 0, este es el punto, lo vamos a llamar L. Esa es la longitud que tiene la cuerda. Vamos a suponer que va a tener, le sacamos de su posición y va a tener una deflexión así. Se va a mover así. ¿Está bien? Esto va a ser entonces la deflexión en función de la distancia.
Bueno, entonces para hacer un análisis, para encontrar el modelo matemático, vamos a tomar 2 puntos lo suficientemente cerca. Pero, ¿qué pasa? Para que se pueda visualizar matemáticamente hablando, lo voy a separar. Quiere decir que acá va a ser x más delta x. Fíjense que estoy utilizando una simbología ya conocida por ustedes. Este es el punto P y este es el punto Q. Y este pedacito de cuerda le voy a dibujar más grande ahora. Vamos a suponer que esos son los puntos. Entonces, la cuerda, al estar tensionada, obviamente que va a tener esa tensión aquí, que vamos a llamar T1, en ese sentido. Y esta T2 en ese sentido. Quiere decir que con respecto a la horizontal, este va a tener un ángulo alfa y este va a tener un ángulo beta. ¿Se entiende el dibujo ahí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es una sumatoria de fuerzas solamente en el plano vertical, porque dijimos que no se mueve en el horizontal. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será la componente de T1 con respecto al ángulo? Este valor aquí. Aquí. Va a ser T1 por el coseno de alfa. ¿Lo ven? Sí. Y este va a ser T2 por el coseno de beta. Entonces, tanto T1 por el coseno de alfa va a tener que ser igual a T sub 2 por el coseno de beta. Uno va para acá, otro va para allá para que no se nos mueva. Entonces lo vamos a llamar T constante. Una T que es una constante. Es una tensión. ¿Se va entendiendo? Sí. Física pura. Bueno, en lo que hace al movimiento vertical, bueno, que debe tener una componente. ¿Que cómo va a ser? T1 por el seno de alfa. Y acá debe tener una componente que va a ser T2 por el seno de beta. ¿Me van siguiendo? Sí. Bueno, entonces, que va para arriba positivo. T2 seno de beta, menos la que va para abajo, que es negativo. T1 seno de alfa, esa es la que va para abajo, va a ser igual a una fuerza resultante, que esa fuerza, nosotros lo vamos a poner, esa es la F de fuerza, va a ser igual, fuerza, vamos a ver, no quiero poner la F de función. Esa fuerza va a ser igual a masa por aceleración. Por definición siempre, ¿no? Masa por aceleración. Entonces, masa por aceleración. ¿Pero quién es la masa? Es la masa de la cuerda. Y la masa de la cuerda la definimos como ρ por delta X. Donde ρ es la densidad. Y que es una constante propia de la cuerda que tiene que ver con la característica de la cuerda, si es de plástico, si es de otro tipo de material.
la resistencia interna, bueno, tiene que ver con muchas características propias de la cuerda. Entonces esto es características propias de cada cuerda. Ustedes habrán visto que en la guitarra están las cuerdas de plástico, de nylon, y las cuerdas de acero. Depende de la guitarra, ¿cierto? Bueno, cada cuerda tiene su propia densidad, multiplicado por delta X me define la masa. Y la aceleración, como estamos hablando aquí de más de una variable, vamos a poner la D de derivada parcial, que es la derivada de la segunda de U con respecto al tiempo 2 veces. ¿Qué es esto? La aceleración. Entonces, esta es la masa y esta es la aceleración. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es dividir, ahora es una álgebra pura. Vamos a dividir el miembro de la izquierda y el miembro de la derecha por lo mismo, para que no me altere, lo voy a dividir por t. Lo divido por t. Entonces me va quedando ρ de x sobre t, la derivada segunda de u respecto de t 2 veces. Y de este lado, al dividir por t, resulta que t también es igual a t sub 2 coseno de beta, t sub 1 coseno de alfa. Entonces, acá voy a poner t2 seno de beta, voy a poner esta. Como es lo mismo, busco poner t sub 2 coseno de beta. Menos aquí en t1 seno de alfa, voy a poner t sub 2 coseno de alfa. ¿Por qué? Bueno, porque puedo cancelar y me queda seno sobre coseno, que va a ser una tangente de beta, seno sobre una tangente de alfa. Y esto es igual a lo que tengo escrito aquí. Rho delta x sobre t por la derivada segunda de u respecto de t 2 veces. ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. El ángulo alfa estaba en el punto P. El ángulo beta lo consideramos en el punto Q, para sacar el tema de las tangentes. Entonces, la tangente de un ángulo alfa es la interpretación geométrica ¿de qué? Una tangente es la interpretación geométrica ¿de qué? De la pendiente. Es sí, la pendiente, pero ¿qué operación matemática define eso? Derivada. La derivada. Perfecto. Entonces esta tangente de alfa, como acá estamos hablando de variables, de dos variables, voy a considerar la parcial, derivada parcial, en este caso, al tratarse de dos variables, reitero, vamos a hablar de la derivada parcial. Del desplazamiento respecto, como estoy hablando en el punto P de X, ¿ves? De X. Con respecto a X. El punto de X, perdón. Esta que está aquí, la derivada parcial respecto de X, pero como estoy hablando de Q, ¿en qué punto? En X más delta X. O sea que transformé la tangente en derivadas. Y acá sigo poniendo lo mismo. Voy a seguir escribiendo por acá.
Ahora bien, resulta ser que desplazo este diferencial de x, incremento de x, aquí. Y lo saco de aquí. Y aquí me quedó una función en x más delta x. Menos una función en x. Dividido de delta x. ¿Qué es esto? Tomando límite. ¿Esto qué era? ¿Qué era esto? La derivada. Claro, es el límite de cociente incremental. ¿Qué es lo que tengo aquí? Nada más que acá tengo, en vez de ser f, ya es una derivada. En vez de ser f, ya es una derivada. Pero en definitiva son una función incrementada menos la otra dividido delta x. Tomando límite, esto que está aquí es una derivada. La derivada de f. Pero f es una derivada, entonces esto será una derivada segunda de u respecto de x dos veces. Igual a rho sobre t por la derivada segunda de u respecto de t dos veces. Bien. Me vengo para aquí y digo, esto ya es una cuestión de elección nada más, no hay ningún porqué raro. En vez de definir rho sobre t, voy a definir t sobre rho como una constante al cuadrado. ¿Por qué constante? Porque t es una tensión conocida, rho es la densidad del material también conocido, me define una c y lo pongo al cuadrado. Lo pongo como c al cuadrado. Por lo tanto, esta expresión, si esto es 1 sobre c al cuadrado, va a pasar multiplicando acá. Entonces, ¿qué me va a quedar? La derivada segunda de u, que es de este lado, respecto de t dos veces, igual a c al cuadrado por la derivada segunda de u respecto de x dos veces. Y esto que está aquí se conoce como, esta es la ecuación unidimensional de onda. O sea, partimos de un modelo físico con algunas consideraciones, como la densidad, como el efecto de la gravedad, que estaba bien estirado, todas esas cositas, que era homogénea. Aplicamos física, sumatoria de fuerza, solamente en un movimiento vertical, aplicamos el concepto de derivadas y obtenemos la derivada segunda del desplazamiento en función del tiempo dos veces es igual a una constante al cuadrado por la derivada segunda de desplazamiento o deflexión respecto de la distancia dos veces. O sea que esto es una ecuación diferencial que me involucra dos variables. Por eso hablábamos de que de u dependía de x y de t. Bueno, ya tenemos la ecuación. Ahora hay que resolverla. Hay que encontrar la solución. Esta es la solución. Que es lo que vamos a hacer la clase que viene. ¿Entendieron Bueno. cuál es la idea? ¿Entendieron esto? Sí, 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 sí. profe. Bueno, como utilizando
cosas que ya sabemos, podemos encontrar la ecuación. Y una vez que tenemos la ecuación, bueno, la resolvemos. Y para resolverla, el método del producto que vamos a utilizar ecuaciones diferenciales ordinarias y también Fourier. Así que repasar eso para la clase que viene, que va a ser el día jueves, porque el lunes no vamos a tener, tengo final. Bien, bien. Sí, sí. Bueno, No hay problema. Bueno, profe. no, Que tengan Listo, ingeniero. una buena semana, cuídense. Nos Igualmente. vemos, chau, chau. Nos vemos. Suerte. El profe que ande bien, nos vemos. Gracias, chau, chau.